Comienza el informativo. Un poderoso sismo sacudió el estado de Alaska en los Estados Unidos. La ciudad de Anchorage, con unos 300.000 habitantes, fue el epicentro del terremoto y por ende la zona más devastada. Hay daños en estructuras y algunas calles quedaron completamente destruidas. El presidente Donald Trump prometió ayuda federal para los residentes del estado que les permita superar la tragedia. La tierra se estremeció con violencia. Un poderoso sismo de 7 de magnitud sorprendió a los habitantes de Alaska. El epicentro, la ciudad de Anchorage, la más grande del estado. Los momentos de pánico fueron captados tanto por cámaras de seguridad como por los mismos ciudadanos con sus dispositivos móviles. Las autoridades emitieron una alerta de tsunami ante la posibilidad de la llegada de potentes olas a las costas. Al terminarse el terremoto, este era el panorama. Calles totalmente destruidas. Destrozos en las viviendas y residentes en pánico. El gobernador de Alaska, Bill Walker, emitió una declaración de desastre. Desde Argentina, el presidente Donald Trump se pronunció sobre lo ocurrido vía Twitter. Al gran pueblo de Alaska, ustedes han sido golpeados por uno grande. Por favor, sigan las instrucciones de los profesionales altamente calificados que están allí para ayudarlos. El gobierno federal no escatimará en gastos. Que Dios los bendiga a todos. Las autoridades no dieron confirmación de víctimas mortales tras el fenómeno natural, pero sí tuvieron consejos para la población. Manténganse fuera de las carreteras. Si pueden encontrar un lugar seguro para estar, eso es lo que sugerimos. Las carreteras norte y sur están cerradas, así que si son visitantes, encuentren amigos o familia para estar con ellos. Y clave, estén pendientes de sus vecinos, golpeen en la puerta y digan, ¿están bien? La alerta de tsunami fue levantada al considerar que dicho riesgo era inexistente. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos obligó a los vuelos que se dirigían al Aeropuerto Internacional Ted Stevens a desviarse. Otros quedaron anclados en tierra hasta nueva orden. México se prepara para la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente. La ceremonia, que tendrá lugar este sábado en la sede del Congreso, iniciará a las 9 de la mañana hora local. Tras intervenciones de los legisladores, al recinto arribará el presidente saliente Enrique Peña Nieto, quien sobre el mediodía traspasará la banda presidencial. Se prevé que al acto asistan más de 900 invitados, según información entregada por Morena, partido político al que pertenece López Obrador. De los invitados, cerca de 400 son internacionales. El presidente electo lucirá una nueva banda presidencial luego de que el Senado aprobara una reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional que establece que los colores de la tela vayan en el mismo orden de los de la bandera nacional. Vamos a revisar cuál es la agenda de la investidura del presidente electo de México este sábado, cuando inicia su gestión. Luego de la apertura, el actual mandatario Enrique Peña Nieto entregará la banda presidencial al presidente de la Cámara Baja, Porfirio Muñoz Ledo, quien a su vez la entregará a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia ante el Congreso. Posteriormente, López Obrador se dirigirá a la nación durante aproximadamente una hora. Al término del mensaje, sobre las 2 de la tarde, se entonará el himno nacional de México. Una vez finalizados estos actos, se prevé que López Obrador se traslade desde el Palacio Legislativo de San Lázaro hacia el Palacio Nacional, en donde mantendrá una reunión en privado con los jefes de Estado que asistirán a la ceremonia. Para las 4 de la tarde se tiene programada la entrega del bastón de mando, que estará a cargo de un grupo de representantes de pueblos indígenas. Finalmente, sobre las 5 de la tarde se espera que el nuevo mandatario emita un discurso desde el palco presidencial del Palacio Nacional. Ahora veamos quiénes serán los invitados a la investidura del nuevo presidente de México. La delegación de Estados Unidos estará encabezada por el vicepresidente Mike Pence. En representación del presidente asistirá a su hija Ivanka Trump. En medio de la actual tensión en la frontera sur de los Estados Unidos por la llegada de miles de migrantes centroamericanos, también acudirá la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.
Y de Centroamérica asistirán a la ceremonia de investidura los mandatarios de Guatemala, Jimmy Morales, de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. De Suramérica estarán presentes los mandatarios Iván Duque de Colombia, Nicolás Maduro de Venezuela y Martín Vizcarra de Perú. Y en la posesión de López Obrador también estarán los antiguos líderes de la guerrilla de las FARC. La Justicia Especial para la Paz en Colombia autorizó a Rodrigo Londoño y a Rodrigo Granda la salida del país para asistir a la ceremonia en Ciudad de México. Los ahora líderes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común fueron invitados por el Partido del Trabajo. Ambos permanecerán en territorio mexicano hasta el próximo 4 de diciembre para participar en la Comisión de Comunicación del Foro de Sao Paulo, así como en una reunión con diputados federales con quienes dialogarán sobre el proceso de paz colombiano. A través de la carta que él envió. Andrés Manuel López Obrador tendrá una dura tarea por delante. La violencia y el narcotráfico, la migración, las relaciones con Estados Unidos y la corrupción son los principales retos que deberá asumir el nuevo gobernante. Se trata de problemas que han sido una constante para los mexicanos y que los gobiernos recientes no han logrado superar. 6 años tendrá el nuevo presidente para implementar estrategias que permitan resolver la situación. Violencia y narcotráfico. 109.400. Es la cantidad de asesinatos ocurridos durante los 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, según cifras oficiales registradas hasta mayo de 2018. Datos que, según reporta la prensa local, superan a las 102.859 muertes violentas que sucedieron durante la administración del mandatario anterior, Felipe Calderón. Una problemática ligada de forma directa al narcotráfico y al crimen organizado. El gobierno indica que los carteles de droga están detrás de la mayoría de muertes violentas en el país. El territorio mexicano, por su ubicación geográfica, es considerado estratégico para el paso de droga hacia Estados Unidos. Situación que ha causado rivalidades entre las distintas bandas delictivas que se disputan el control del negocio ilícito. Inmigración. Según expertos económicos, el éxodo de mexicanos hacia Estados Unidos es consecuencia de la desigualdad económica y la violencia, por lo que el nuevo mandatario tendrá que atender estos asuntos como causa de fondo. Señalan que el enfoque deberá ir hacia la productividad en el campo y en la industria, por lo que serán necesarios programas que mejoren la calidad de vida en zonas rurales y urbanas. Relaciones con Estados Unidos. El muro en la frontera entre México y Estados Unidos, principal tema de fricción entre ambos países. El nuevo gobernante tendrá que no solo hacer frente a la construcción de la barrera fronteriza, sino también a la exigencia del mandatario estadounidense de que el gobierno mexicano pague por el muro. La reunificación de familias mexicanas separadas en la frontera también deberá ser prioridad en la agenda de relaciones bilaterales. Asimismo, el rescate del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del que Washington amenaza con retirarse, es una preocupación vital para la próxima administración. Del acuerdo depende 1/3 del Producto Interno Bruto mexicano y el 80% de sus exportaciones están destinadas a Estados Unidos. Corrupción. Uno de los temas con más promesas en la campaña presidencial y una de las mayores preocupaciones de los mexicanos, pues repercute en el desarrollo económico del país. Según estimaciones del Banco Mundial, el costo de este delito en el país está entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto. México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina en índices de corrupción, según Transparencia Internacional. Arrancó en Argentina la cumbre del G20 en Buenos Aires. A falta de entendimiento de ideas y de idiomas, los gestos dejan claro qué molesta o entusiasma a los hombres más poderosos del mundo. Pese a que a última hora Estados Unidos canceló la reunión oficial entre Donald Trump y Vladimir Putin, ambos mandatarios intercambiaron un breve saludo en los pasillos, momentos antes de la foto de familia. El portal argentino Infobae logró la instantánea. Ahí están. Los presentes han afirmado que ambos presidentes hablaron por lo menos
menos 1 minuto y medio y al contrario de lo que todos creían, hubo risas y ambiente distensionado. La escalada de tensión entre Ucrania y Rusia frustraron una cita formal, pero este viernes Trump y Putin estuvieron cara a cara y así rompieron el hielo. Sin duda, uno de los protagonistas de esta cumbre es el príncipe saudí Mohammed bin Salman, cuestionado por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Estambul. Este otro saludo le da vuelta al mundo. Es la evidente complicidad y buena relación que bin Salman demostró tener con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. De forma efusiva, el jefe de Estado y el heredero chocaron las palmas antes de tomar asiento en el pleno de la cumbre. Y durante el desarrollo de la cumbre del G20, Donald Trump saludó brevemente al príncipe de Arabia Saudí, a bin Salman. Preguntado al respecto, el líder de la Casa Blanca aseguró que no hablaron de nada importante. Trump emitió la semana pasada un largo comunicado en el que restó importancia a la posible implicación del príncipe saudí en la muerte del comunicador Khashoggi, a pesar de que las agencias de inteligencia de su país indicaron lo contrario. Señor presidente, ¿qué discutió usted con el príncipe bin Salman? No tuvimos ninguna discusión. Pudimos haberlo hecho, pero no fue así. Gracias. La agenda de la cumbre del G20 sufrió un retraso debido a las reuniones bilaterales que han mantenido varios de los líderes asistentes. El encuentro está marcado por tensiones comerciales, la lucha contra el cambio climático y la igualdad de género, entre otros temas. Los principales mandatarios de las economías más poderosas del mundo, jefes de Estado y un príncipe hicieron parte de la foto oficial del G20. La cita dio su inicio en el Centro de Convenciones Costa Salguero, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Uno a uno, el presidente anfitrión, Mauricio Macri, saludó de manera oficial a cada uno de los líderes. Entre tanto, organizaciones sociales y políticas que participan en la Cumbre de los Pueblos, en oposición al G20, se congregaron frente a la sede del Congreso argentino. Los manifestantes instalaron un llamativo globo con forma de bebé en pañales que representa al presidente Donald Trump. También alzaron carteles en contra del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, por su posible implicación en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Además del asesinato del disidente saudí, las tensiones comerciales entre Estados Unidos con China y la Unión Europea y el choque diplomático entre Rusia y Ucrania son algunos de los temas que marcan las diferencias en la cita internacional. Los activistas critican las políticas del Foro Económico al que responsabilizan del aumento de la pobreza. Durante el primer día de la cumbre, los debates se desarrollan bajo las consignas poniendo a las personas en primer lugar y construyendo consenso. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Saludamos a Bricio Segovia, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, quien nos reporta desde Buenos Aires. Bricio, primera jornada del G20 bastante agitada. Efectivamente, bastante agitada y marcada precisamente por una firma, la del Tratado de Libre Comercio de América del Norte renovado, el anteriormente conocido como Telecán, que los líderes de México, Canadá y Estados Unidos ratificaron con su firma en este encuentro, en el marco del G20 y sobre todo también en la última jornada como presidente de Enrique Peña Nieto de México. También marcada por esas reuniones que ha habido en el marco de este foro económico, como por ejemplo la del presidente Donald Trump con su homólogo Shinzo Abe y una ausencia, la de la canciller Angela Merkel, que no pudo estar presente en un encuentro bilateral que tenía previsto con el presidente estadounidense debido a que tuvo un percance con su avión y se retrasó su llegada aquí a Buenos Aires. Marcada también esta jornada por las protestas que ha habido en la capital. De hecho, una de ellas sumamente multitudinaria, con la participación de alrededor de 80 entidades políticas y movimientos sociales de toda Latinoamérica y el Caribe, una protesta antiglobalización que finalizó con al menos 2 detenidos por parte de las autoridades argentinas, que también llegaron incluso a localizar 8 cócteles Molotov en un vehículo que estaba estacionado en el trayecto que tenía que recorrer esta marcha. De momento queda mucho todavía por
por conocer en esta cumbre, en la jornada final de este sábado, un encuentro sumamente esperado, el del presidente estadounidense Donald Trump con su homólogo chino Xi Jinping. Ambos esperan alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra arancelaria en la que ambas naciones están sumidas desde hace meses. Muchas gracias, Bricio, por toda la información desde Buenos Aires. Y es que justamente se ha abierto una luz de esperanza para el fin de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El presidente Trump ha dicho este viernes que ve buenas señales para su reunión sobre el comercio con el presidente Xi Jinping, que se llevaría a cabo mañana en la cumbre del G20. En lo que va del año, Trump ha impuesto sanciones por más de 250.000 millones de dólares a las importaciones chinas, exigiendo que Pekín ponga fin a prácticas comerciales desleales. Nos reuniremos con China, como saben. La reunión será el día de mañana, ya hemos hablado con ellos y estamos trabajando muy duro. Si podemos lograr un acuerdo sería fantástico. Creo que ellos quieren hacerlo y nosotros también nos gustaría. Me reuniré con el presidente Xi. Eso será mañana, ahí será la gran reunión. Pero mientras tanto, la gente, nuestro personal está trabajando con personas muy talentosas. Larry Cutler es el representante y se está tratando con ellos de manera constante. Hay señales positivas, ya veremos qué ocurre. En su intervención de apertura de la cumbre del G20, el presidente anfitrión, Mauricio Macri, habló sobre los desafíos que enfrentan este tipo de reuniones. El jefe de Estado argentino afirmó que es momento de demostrar que se pueden lograr soluciones globales para problemas globales. Mucha gente nos mira con dudas acerca de que para qué sirven estas cumbres. Nosotros tenemos la obligación de mostrarle al mundo que hoy los desafíos globales requieren soluciones globales. Problemas como el futuro del trabajo, problemas del clima, no podemos resolverlos solos. Por eso quiero invitarlos a que trabajemos juntos para aprovechar los mecanismos que hoy tenemos a nuestro alcance y debatamos qué otros mecanismos podemos necesitar para seguir dando respuestas coordinadas. En medio de la tensión que se vive actualmente entre varios de los jefes de Estado asistentes a la cumbre, el presidente Mauricio Macri también pidió crear consensos pese a las diferencias. Pero queda claro que el consenso no es algo que se construye de la noche a la mañana. Es un proceso con avances y retrocesos y que continúa después del G20. Pero resulta mejor cuando nuestros compromisos se plasman en acciones concretas que mejoran el bienestar de nuestra gente. Por eso en el G20 más al sur que se haya organizado, los invito a que demos un mensaje claro al mundo de que de aquí juntos podemos marcar un horizonte de desarrollo, con responsabilidades compartidas, con un fuerte compromiso con la igualdad de género y unidos en la diversidad. Vamos a hacer una primera pausa en el informativo y ya volvemos para hablar de las reacciones que ha habido en Venezuela al aumento del salario mínimo decretado anoche por Nicolás Maduro. La oposición dice que este ajuste se va a volver sal y agua. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Escándalo alrededor de la misión médica cubana que estuvo desplegada en Brasil. Varios galenos que hacían parte del grupo presentaron una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud. Dicen que el organismo participó y se benefició en más de 70 millones de dólares al supervisar sus prácticas que ellos consideran son un trabajo forzado. La demanda colectiva contra la OPS alega violaciones a la Ley de Protección de Víctimas de Trata de Personas y afirma que este organismo se habría lucrado con unos 75 millones de dólares por la intermediación de personal médico cubano en las llamadas misiones humanitarias desde 2013. Es por esto que yo estoy tomando este caso. Como se ha dicho, los ciudadanos cubanos sufrieron bastantes abusos de muchas formas, incluso en las misiones que ellos llevaron a cabo.
Y estos problemas se han documentado por décadas. Pero lo que es nuevo aquí es que hay una organización internacional afiliada con las Naciones Unidas, con la salud panamericana. Mucha gente quiere hacer lo correcto, pero aquí hay un principio, una fuerza para exportar a estos ciudadanos cubanos para que sean puestos en esclavitud en un país extranjero y han sido tratados realmente mal. Ramona Matos, una de las demandantes, aseguró que eran tratados de forma diferente que médicos de otros países y se encontraban siempre restringidos y vigilados. Además, les pagaban mucho menos que a los demás. Era una misión humanitaria, supuestamente humanitaria. Siempre preguntábamos cuánto era que nos iban a pagar y nunca nos lo dijeron hasta un día antes de irnos para Brasil. En esa ocasión nos iban a dar $1.000, de cuyos $1.000, $400 nos lo iban a dar al cambio en Brasil y $600 iban para una cuenta nuestra en el banco en Cuba, que no podíamos disponer de ella hasta que no regresáramos de la misión. Y básicamente lo que espera la demanda es que a estos médicos que participaron del programa Mais Médicos de Brasil les reintegren el total de los salarios que les deberían corresponder por haber prestado sus servicios y no únicamente el 10% o menos que en algunas circunstancias les fueron pagados. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Hay reacciones en Venezuela al incremento del salario mínimo anunciado por Nicolás Maduro. El sueldo pasó de 1.800 a 4.500 bolívares, un poco más de $52 a la tasa de cambio oficial. Según la oposición, el ajuste se convertirá en sal y agua si no es acompañado de un plan para recuperar la economía y frenar la hiperinflación que vive el país. Será de 4.500 bolívares. Pasa de 1.800 bolívares a 4.500 bolívares el medio petro del salario mínimo. Con este sueldo mínimo frente a la canasta básica que supera los 52.000 bolívares soberanos, es imposible que un trabajador cubra sus necesidades básicas. El diputado y economista Ángel Alvarado señaló que se siguen cometiendo los mismos errores. Primero hay que acabar con la hiperinflación, reactivar la economía y poco a poco el salario se va recuperando. El gobierno no parece entender esto, el gobierno no ataca las causas sino las consecuencias, aumenta salarios pero no aumenta la productividad, no genera confianza para la inversión, para la producción y por supuesto no está atacando el problema de raíz que es la hiperinflación. Como un ataque al estómago y al bolsillo, así se percibe el aumento. Este señor nos mostró en qué se traduce en 4.500 bolívares soberanos. ¿Qué puedes comprar con un sueldo mínimo? ¿Qué puedo comprar con un sueldo mínimo? Esto no lo puedo comprar con un sueldo mínimo. Jamás y nunca puedo comprar esto con un sueldo mínimo. Así está Venezuela. Lastimosamente, para los venezolanos, tenemos que hacer magia o de la misericordia de Dios para poder comprar estas dos bolsas que llevas aquí en las manos. Se ha destruido la economía en Venezuela. La hiperinflación va de la mano con la migración. Un estudio del Banco Mundial que teníamos hace un mes presentado en Bogotá indicaba claramente, ¿no?, que hay una relación directa entre la hiperinflación y la migración. Es decir, la gente que se va a Venezuela se va por muchas razones, persecución política, violencia, pero el gran éxodo, la gran mayoría del éxodo es la hiperinflación. Ciudadanos que se sienten ahogados, aquellos que apostaron quedarse y resistir, hoy ya están considerando marcharse del país. Cada día se acortan más las posibilidades de quedarte, pues. Pensar en irse creo que es una solución viable. Otros ciudadanos le hablaron directamente al presidente Nicolás Maduro. O sea, señor presidente, por favor, ¿hasta cuándo se burla de nosotros los venezolanos? Basta, basta. O sea, estamos cansados de esta anarquía, de esta falta de gobierno, de este estado forajido. El desespero ya se deja ver en los adultos mayores que no tienen cómo alimentar a sus hijos y en algunos casos a sus nietos. Lo tenía acostumbrado a desayunar con conflé, ya no se lo puedo comprar, no me alcanza el sueldo. Un aumento de sueldo que incrementará la persecución hacia los comerciantes. Se vuelve a recrudecer la persecución al sector empresarial, que es tratado como un enemigo, que es criminalizado, son tratados como criminales. Los expertos en materia económica, una vez más, le exigen al gobierno de Nicolás Maduro reactivar el aparato productivo del país. De lo contrario, se seguirá destruyendo la economía. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24.
Vamos a Chile. Parlamentarios retomarán el proyecto de ley para despenalizar la marihuana. El debate de la polémica iniciativa será reactivado la primera semana de enero, luego de 2 años de estar estancado en el legislativo. Organizaciones sociales, políticas y conservadoras anunciaron que buscarán bloquear la propuesta. Es desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile, desde donde quieren impulsar nuevamente esta iniciativa. Así lo confirmaron parlamentarios del Partido Socialista. Porque este es un problema social que hay que abordarlo desde el inicio y no taparse la vista frente a los problemas de la marihuana, que son el narcotráfico en su fase inicial y que tiene que ser combatido. Y así estará el primer martes de enero, marihuana en su nueva fase respecto a despenalización de autocultivo y consumo. NTN 24 visitó la Feria Expo WIT, uno de los eventos más importantes de cannabis en América Latina. Allí productores y comercializadores chilenos insisten en la importancia de que se legalice el consumo de la planta. Estamos de acuerdo con el autocultivo, estamos de acuerdo con que la gente, como te decía, tenga acceso a lo que cada uno quiera y, ¿por qué no una plantita en tu casa, donde tienes tu armario, donde puedes cultivarla y consumir de ella lo que tú quieras? Porque la planta no solamente se fuma, hay muchas maneras de consumirla. Entonces, con eso también tiene que ir una educación al respecto a la gente, pero totalmente de acuerdo. También empresarios europeos de cannabis aseguran que la despenalización es el camino que deben tomar los países de América Latina. Nosotros allá en España notamos que España consumía hachís procedente del narcotráfico y hoy en día consume marihuana que producen los propios cultivadores mayormente. Desde 2015 el Poder Legislativo en Chile aprobó el uso medicinal de la marihuana. Sin embargo, sigue siendo ilegal el consumo recreativo, el principal objetivo de esta propuesta. Los sectores más conservadores en Chile se niegan a que este proyecto sea discutido en el Parlamento. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Vamos de nuevo a la pausa y al regreso. En Francia, los padres de familia tendrán que aprender a controlar su ira. ¿Por qué? En minutos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Continúa la grave tensión entre Rusia y Ucrania. Este viernes el gobierno de Kiev tomó la determinación de prohibir la entrada a su territorio a todo hombre ruso entre 16 y 60 años de edad. En el país entró en vigor la ley marcial propuesta por el presidente Petro Poroshenko el pasado 28 de noviembre. Esto después de que la Armada rusa interceptara 3 buques ucranianos y apresara a sus 24 tripulantes en el mar de Azov. Ucrania aseguró que este viernes que tiene evidencia de que Rusia está desplegando tanques y lanzamisiles en la frontera, en lo que considera un nuevo intento de intimidación por parte del Kremlin. Kiev teme que el régimen de Vladimir Putin esté planeando una invasión total de su territorio después de la anexión de la península de Crimea en 2014. En Bélgica, una manifestación de al menos 300 chalecos amarillos generó caos en Bruselas, la capital. El movimiento ciudadano, que al igual que en Francia, protesta por el alza en los precios del combustible, comenzó a chocar con las autoridades frente a las instituciones federales belgas. Se reportaron 2 vehículos de la policía incendiados y al menos 60 personas detenidas. El primer ministro belga, Charles Michel, advirtió en su cuenta de Twitter que no habrá impunidad para los responsables de estos actos violentos. Yo tengo un salario como muchos de nosotros, pero como la mayoría del pueblo, pagamos y pagamos sin parar, nos ponen impuestos en todos los niveles, todas las cosas que son sutiles y escondidas y el gobierno no hace nada. Lo único que hace es poner impuestos. Están completamente por fuera de la realidad. No saben lo que es el precio de un pan o pagar por ellos mismos sus facturas. Y aquí los chalecos amarillos decimos ya no más. Vengan a la calle y traten de vivir sus vidas con el salario de una persona normal. Mientras tanto, Francia se prepara para otra gran jornada de movilización de los llamados chalecos amarillos. Las autoridades comenzaron a limpiar las aceras y a eliminar objetos que puedan ser utilizados como armas durante la marcha prevista para este fin de semana en los Campos Elíseos. Se teme que, como ya ocurrió en manifestaciones pasadas, las marchas puedan derivar en actos violentos.
El pasado sábado, los miembros de la protesta entraron en enfrentamiento directo con la policía, que terminó utilizando chorros de agua, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersarlos. La Federación de Minoristas Franceses advirtió que las marchas serán desastrosas para sus negocios e ingresos. Los padres de familia tendrán que aprender a controlar su ira. En Francia, la Asamblea Nacional aprobó una propuesta de ley para prohibir cualquier tipo de castigo corporal a los niños, incluidas las cachetadas, que algunos padres defienden como manera de educar a los menores. 51 diputados se pronunciaron a favor de la medida. De finalizar su tramitación, Francia se convertiría en el país número 55 en el mundo que prohíbe agredir a los niños. La iniciativa cuenta con el apoyo del gobierno del presidente Emmanuel Macron. Según la Fundación para la Infancia, el 85% de los padres en el país recurre a castigos con violencia con fines supuestamente educativos. Esta noche proclamamos que la violencia no es sinónimo de educación. No es un elemento educativo. Los franceses, los padres franceses, ahora están informados porque está en la ley. Llegamos a la última pausa en esta emisión de noticias y cuando regresemos en los deportes, las reacciones a la decisión de Conmebol de trasladar la gran final de la Copa Libertadores a España. Ya regresamos con El Informativo.